comparto a ver, ¿cuál es esto? El de esto número 2, a ver, ¿se ve? Sí, se ve, se ve. Ok, perfecto. Em, ya, entonces, el tema de la charla es introducir y ver la conexión entre estas dos cosas, transporte óptimo y moléculas, ¿ya? O sea, por moléculas se entiende simulación de la forma de moléculas por mecánica cuántica, ¿ya? Em, la parte inicial voy a describir para todos y para el interés también mío de qué se trata el transporte óptimo, que es un tema muy efervescente en ese periodo, las bases de transporte óptimo y la base de lo que es simulación de moléculas. Y después vamos a ver por qué están conectadas estas dos cosas. ¿Ok? Y la parte final voy a hablar de una demostración em, digamos, de un resultado que después van a ver, ¿ya? Entonces hay una mitad de la charla o 2/3 de introducción y 1/3 o no sé, una mitad de verdad técnicas nuevas, ¿ya? Ok. En cualquier momento me pueden interrumpir o digamos que acá yo no veo bien el chat, lo voy a poner, ahí lo tengo y me van a escribir o interrumpir eh, cuando necesitan. Ok, entonces, a ver, ¿cómo puedo mover eso? Ya, así. Entonces, el transporte óptimo, ¿de qué se trata? Acá tengo dos medidas, mu y nu. Son medidas de probabilidad, por ejemplo. Y después, acá tengo el espacio X, acá tengo el espacio Y, acá me vive la medida mu y acá la medida nu. Y después tengo esta mapa T que se va desde un espacio al otro y me transporta la medida mu en la medida nu, ¿ya? Esto se llama una mapa de transporte. Acá la idea es, ¿qué significa transportar la medida? Significa que por cualquier conjunto de acá que mi mapeo T envía en ese otro conjunto de acá en el espacio, la masa total representada acá como una densidad de masa, o sea, el integral de esta densidad de masa sería la medida del conjunto. Antes y después de la transformación es lo mismo, ¿ya? O sea, el mapeo T envía exactamente para cualquier conjunto medible, em, su imagen tiene exactamente la misma medida que el conjunto antes de aplicar T. O sea, T transporta la masa, describe cómo se transporta la masa, ¿ya? Eso es el tipo más sencillo de transportar, ¿ya? De describir lo que significa transportar. Y después, óptimo, transporte, óptimo significa que optimizo algo, ¿ya? Optimizo sobre todas las maneras de transportar, que no hay una sola manera de obtener una nueva medida desde otra, depende dónde quiero enviar cada pedacito de masa, ¿ya? Me doy un costo, un número asociado a cualquier pareja de punto de parte y punto de llegada, y integro esto, integro sobre todos los X el costo de cuánto está penalizada la distancia o algún otro tipo de costo, digamos que no necesariamente el espacio es X es igual a Y, si X es igual a Y, estoy solo exactamente como uno se imagina, mover un punto hacia otro punto y para cada elemento de mi transporte estoy pesándolo con un costo y minimizo este costo, ¿ya? Entonces, encuentro el transporte óptimo en términos de costo integrado. Esto es la base de transporte óptimo. Y la pregunta, como siempre, es, ¿existe este mínimo y cómo se ve? Y a veces existe, a veces no existe el mapeo T optimal, ¿ya?
Un caso donde siempre se puede encontrar existencia más fácil es otro tipo de formulación, ¿ya? Acá en esta figura que vemos, que estamos viendo, me imagino que X es igual a Y es igual a un segmento, ¿ya? No sé, el segmento entre -8 y 8, ¿ya? Y acá estoy describiendo como una gráfica de la medida mu y acá una gráfica de la medida nu. Y este de acá es el espacio producto, X por Y. Y en el espacio producto X por Y estoy mirando otra densidad de probabilidad de dimensión mayor, cuya proyección son mu y nu, ¿ya? Entonces, si miro un punto acá en este espacio, este corresponde a decir cuánto de la masa asociada a la medida mu en la coordenada X está transportada en la medida nu en la coordenada Y, ¿ya? Entonces, no es exactamente que muevo un punto en cada otro punto, sino que puedo mover la masa correspondiente al punto X, la puedo mover en proporción variable en varios lugares de la medida nu. Así que tengo más libertad y es más fácil demostrar que existe lo que se llama ahora no mapa de transporte, sino plan de transporte, ¿ya? Y de nuevo, ¿qué significa? ¿Qué estoy optimizando entre los planes de transporte? ¿Ya? Tengo acá mi medida en el espacio producto. Las proyecciones son mu y nu. Y minimizo el costo integral de cuánto mal o cuánto, decía algo cuánto mal porque necesito minimizarlo, es mover X en Y. ¿Ya? Entonces, eso es un problema un poquito más sencillo. Y ven bien que es lineal en C. Es un problema de programación lineal y esto ayuda mucho para estudiar. Con todo lo de dualidad y cosas así que han visto. Ya. ¿Okay? Ok. Entonces, transporte óptimo. Y un ejemplo muy especial que siempre ayuda a saber que existe algo así, es que en vez de tener que el pi optimal es una medida cualquiera en el producto, que está concentrada en el grafo de una mapeo T, ¿ya? Y si es que de verdad pi es la medida imagen por identidad T de la medida mu, con T una mapa de transporte, como antes. Entonces, esto corresponde a tener no solo un plan de transporte general, sino algo especial, que es una mapa de transporte, ¿ya? Y esa es una pregunta clásica de transporte óptimo. ¿Existe una mapa de transporte, además de un plan de transporte, o no? ¿Ya? Esto, y de ahí puede continuar la teoría y después le voy a decir más referencias de transporte óptimo, ¿ya? La cosa que nos interesa, la manera de verlo, tercera manera de verlo, mapas, planes de transporte y una tercera interpretación, es que este plan de transporte es una correlación entre las dos medidas mu y nu. Así que yo tengo una medida mu, una medida nu, y acá pi es una manera de correlar mu y nu, de conectar las dos medidas en el sentido de medida de probabilidades. Y después, entre todas las correlaciones, penalizo las que tienen alto costo y obtengo la óptima, ¿ya? Entonces, el transporte óptimo también es un problema de optimizar correlaciones. O hay varios términos, optimizar cópulas entre las variables y, bueno. Ahora, todo esto no especifiqué lo que es el costo, ¿ya? Lo que es la función que estoy optimizando, cuyo integral estoy optimizando, y todo depende de esto. Así que hay toda una variedad ahí de modelos y problemas, y cada uno tiene su especificidad, ¿ya? Y después vamos a ver un costo específico que nos interesa en moléculas, ¿ya? Entonces acá expliqué del título de la charla, expliqué la parte 1, transporte óptimo. Así que ahora pasamos a moléculas. Acá ven
una parte muy esquemática de una molécula y una parte muy precisa, ¿ya? Entonces acá tengo un esqueleto que me dice simplemente cuáles conexiones con, digamos, con eh, covalentes, con interacciones covalentes entre átomos existen en esta molécula. Esto es solo para acordarse un poco en dibujito cuál sería la forma de la molécula, ¿ya? Que tiene varios átomos. Y estas bolitas que ven acá son simulaciones muy precisas de la forma de orbitales electrónicos, ¿ya? Entonces, cualquier propiedad de cómo interactúa esta molécula con el agua, con la solución en la cual vive, cuál es su, cuáles son sus propiedades magnéticas, ópticas, etcétera, depende de la forma del orbital electrónico, ¿ya? Entonces, es importante comprender esta forma y simularla lo más preciso posible, porque a veces las propiedades cambian con poca variación de la forma de orbitales. ¿Okay? Eso es el problema básico de simulación molecular, ¿ya? Y lo que vamos, la conexión con simulación y transporte óptimo se basa en intentar interpretar los orbitales como correlaciones entre las funciones de onda de electrones. O sea, como un electrón en mecánica clásica es un puntito. En mecánica cuántica no sabemos dónde queda este electrón y hay una función de onda. Hay una función de onda cuyo cuadrado es la probabilidad de encontrar el electrón en algún lugar, ¿ya? Entonces, vamos a interpretar estos orbitales, estas probabilidades, como correlaciones que nos conectan al transporte óptimo, ¿ya? Vamos a verlo en detalle ahora, ¿ya? Entonces, primera cosa, una simplificación que es muy, digamos, tiene mucho sentido, es la aproximación de Born-Oppenheimer, que dice la cosa siguiente: los núcleos, acá no se ven en la figura, serían los núcleos de átomo que me imagino que están acá, son muy pesados. La masa de un protón es mucho, mucho más larga que la masa de un electrón. Esto significa que los electrones se pueden mover mucho más rápido y tienen mucha más delocalización que los núcleos. Así que uno puede estudiar los núcleos como si fueran puntitos y como si fueran partículas descritas por mecánica clásica, mientras para los electrones uno pierde si hace eso y lo describe con mecánica cuántica, ¿ya? Así que hay una distinción entre la parte pesada de la molécula, los núcleos, y los electrones. ¿Ok? Y esto tiene, digamos, las simulaciones funcionan con son precisas con esta aproximación. Ahora, vamos a ver cómo se ve entonces la energía. Lo que necesito para encontrar la forma de una molécula, miro cuál es el estado, entre los estados abstratos, cuál es el estado de mínima energía, ¿ya? Y la energía es igual a energía cinética más energía potencial, ¿ya? Estamos suponiendo que no hay potenciales externos y que todo el potencial es potencial electrostático dado por las interacciones entre la carga de los electrones. Ya es el modelo más básico de molécula, donde no entran otras cuestiones como spin y, y campos magnéticos externos, ¿ya? Entonces, la energía cinética no vamos a ocuparnos muchísimo de ella, y vamos a considerar la energía electrostática especialmente. Y la puedo subdividir en tres pedazos, ¿ya? Hay acá la interacción de los núcleos, interacción entre núcleos y electrones, y entre electrones, ¿ya? Porque cualquiera de estas partículas o interactúa con una del mismo tipo, núcleo y núcleo, o núcleo electrones, o electrón-electrón, ¿ya? Y me imagino que en cada núcleo, ya, me imagino primero que la carga eléctrica, que es igual en módulo para electrones y protones, es igual a 1, ¿ya? Así que normalizamos la carga, no nos interesa
tener esta constante además en nuestra fórmula. Y considero que en el primer núcleo tengo carga total Q1, ¿ya? Porque el núcleo, ¿se acuerdan? Son unas bolitas, neutrones y protones, y puede ser que tiene más que un protón, ¿ya? Así que tiene carga total Q1, y así cualquier núcleo, ¿ya? Y acá tengo la interacción entre núcleos, que sería acá la interacción electrostática entre las posiciones de los núcleos, ¿ya? Posición Y1, y se repulsan entre sí, ¿ya? Así que se repulsan esta función de acá, cada pedacito de esta interacción total entre núcleos explota cuando las posiciones se acercan, ¿ya? ¿No? Se repulsan, entonces es mejor que estén lejos para que dividiendo por la distancia me quede algo pequeño, ¿ya? Entonces, interacción repulsiva. Acá me equivoqué, hay un signo menos, porque acá tengo la interacción entre núcleos y electrones. Entonces tengo un electrón de carga 1 con un protón, con un núcleo, protones de carga QI en la posición YI, y se atraen. Núcleos y electrones se atraen. Entonces tengo un signo menos porque esto favorece que se acerquen núcleos y electrones. Y acá hay la repulsión entre todos los electrones, ¿ya? Estoy suponiendo que hay n electrones. Entonces, el parámetro de mi complejidad computacional dependerá de n, que es el número de cargas de electrones. Y también, entonces, hay n electrones y hay que la suma de todos los QI es igual a n. ¿Ya? Es una molécula con mismo número de protones y electrones. Pero esto no va a entrar mucho. Van a ver que los núcleos son una parte más sencilla de la optimización. ¿Okay? Y como decía, los electrones no son partículas consideradas clásicas, sino que miro su función de onda. Miro la función de onda de una configuración de n electrones, que es una función con las variables x1 y xn, y cada variable es un elemento de R3, ¿ya? Y acá hago el bracket, o sea, esto es poco más que una doble integral, y la integración es en la variable x, ¿ya? La misma variable de la cual dependen los electrones, mientras que el y es, digamos, fijo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces acá, digamos que uno tiene mucho más electrones que núcleos, además. Entonces, como de verdad la parte más compleja, no solo porque tiene una integral, sino porque n es mucho más largo que el número de, el número de posiciones de electrones es más largo que el número de posiciones de núcleos, porque un átomo tiene varios electrones al mismo tiempo. Entonces, esta es la energía potencial, ¿ya? Así que ponemos la energía potencial, ponemos la energía cinética y tenemos el problema de minimización, ¿ya? Para encontrar el ground state, o sea, para encontrar la forma optimizada digamos, la física. La naturaleza optimiza la energía de una molécula y la forma de los orbitales está determinada por minimizar esta energía, ¿ya? Esto es la energía cinética. Divido por la masa del electrón y tengo, ¿se acuerdan? Tengo cada vez que tengo en mecánica clásica una cantidad de movimiento, en mecánica cuántica pongo derivaciones, ¿ya? Así que acá tengo un operador que es más o menos conectado con el laplaciano en R3 a la potencia n, ¿ya? Sería menos h cortado cuadrado laplaciano en R3n. Y después, y lo otro son posiciones de electrones que interactúan. Y de nuevo este bracket de acá es como hacer una integral contra el psi cuadrado. La integral en R3 a la n en psi cuadrado, ¿ya? Así que hay un problema en minimización sobre
densidades en R, perdón, R3 a la potencia n. ¿Ya? Así que, ¿cuál es la reacción de un matemático cuando ve esto? Más o menos esto. Hay muchas dimensiones, ¿ya? No existe una solución explícita, así que se llama la maldición de la dimensionalidad. Y acá uno diría, ya no hay esperanza, nada, terminamos. Pero en realidad no es así porque acá se ve una foto de Walter Kohn, que tuvo el premio Nobel por la química para encontrar una simplificación del problema, que no es una simplificación, sino que es una reformulación, la cual permite hacer experimentos y adaptar el modelo mucho más sencillamente que en dimensión 3n, donde n es el número de electrones, ¿ya? Si se dan cuenta, una molécula de CO2, ¿ya? Acá tengo un carbonio y dos oxígenos. Esto, si no me equivoco, tiene... el carbonio tiene 6 electrones, el oxígeno tiene son 2 oxígenos, 2 por 8, si no me equivoco. Así que serían en total 22 electrones, ¿ya? Y así que acá tengo un problema en R a la 66, ¿ya? Así que moléculas aún sencillas tienen alta dimensionalidad, ¿ya? Y eso ayuda, a menos que acá no me haya equivocado, pero se dan cuenta que para los átomos más sencillos que hay, el problema es difícil, ¿ya? Sirve simplificarlo. Y lo que hace la teoría de Kohn y Sham, es esto. Es primero decir, ya cambiamos variable. En vez de mirar psi, sabemos que tenemos n electrones, así que miramos la densidad de cada un electrón, ¿ya? La idea es que, dado que son n y son el mismo tipo de partícula, digamos que integrando la función de onda al cuadrado respecto a cualquiera de las variables x2, xn, digamos, la variable x2, xn, excepto una, todas excepto una, me da siempre la misma densidad, ¿ya? Esta es la densidad de probabilidad de un electrón, ¿ya? Cada electrón tiene la misma, digamos, tiene una densidad de probabilidad promediada respecto a la función de onda del sistema, ¿ya? Y se puede llamar la probabilidad de un electrón promedio respecto a psi, que psi cuadro es una probabilidad, ¿ok? Entonces me fijo esta densidad de electrones, la ρ es como una densidad de probabilidad de electrones, y para todo lo psi cuya proyección es siempre ρ, es igual a ρ, minimizo la energía cinética más la interacción electrón-electrón, ¿ya? Si defino este funcional, esto se llama density functional. Esto se llama density, es ρ, y el f de ρ se llama density functional, ¿ya? Y el premio Nobel de Kohn fue para inventar la density functional theory, que más o menos es exactamente lo que digo en esta slide, ¿ya? Entonces, codifica toda la minimización de la energía de electrones más energía cinética en el density functional, y después uno puede minimizar, acá olvidé de nuevo el signo menos, hay un menos n, ¿ya? Y después mi energía se puede describir en términos de f ρ, ¿ya? Si vamos a la slide precedente, se dan cuenta, bueno, esto es la energía cinética, kappa, y esto también, kappa pertenece a F, es parte de la minimización en f ρ, esto también. Y acá cada vez estoy integrando una sola variable, ¿ya? Tengo una suma sobre n,
pero integro cada vez una sola variable. Ya acá el signo menos lo había olvidado. Así que cuando integro una sola variable, obtengo esto, ¿ya? Acá es lo que pasa, esto es igual, entonces rho es igual a psi xi ¿cómo digo? Psi digamos, es así, integral de rho de xi dividido por y menos xi es igual a psi 1 sobre de xi es igual a psi 1 sobre i menos xi psi. ¿Ya? Esto, ¿por qué? A causa exactamente de la definición de lo que es rho. ¿Ya? Ayuda a simplificar el término de interacción núcleo-electrones. Y tengo n de estos términos, que son todos, bueno, cambia la variable xi, pero la proyección en cada variable es la misma, así que puedo poner un n enfrente. Y la dificultad es este f rho, ¿ya? El problema muy complicado en n dimensiones es f rho, pero la gracia es que ahí necesito minimizar solo en 3 dimensiones, ¿ya? Y no sé qué es f rho, no me interesa a veces porque puedo aproximarlo experimentalmente, ¿ya? Entonces, toda la nueva pregunta, siguiendo la Density Functional Theory, es cómo se aproxima bien f rho y cómo puedo conocer f rho, ¿ya? Y ahora acá ven una foto de Walter Kohn interpolada con el transporte óptimo, con la foto del transporte óptimo vista antes. Y vamos a ver strongly correlated electrons, electrones donde cuenta mucho más la interacción entre electrones que la energía cinética, ¿ya? Y esto es un modelo base de la Density Functional Theory, en la cual, si se fijan, la energía cinética la saco afuera. Hay varias, digamos, hipótesis, por ejemplo, decir que todas las coordenadas, tengo un laplaciano en cada coordenada y son más o menos independientes, así que lo saco afuera del funcional de densidad complicado y lo trato como si fuese un término sencillo. Y acá tengo simplemente un problema de optimizar respecto a como encontrar el mínimo dado la densidad de electrones de la interacción de un estado de n electrones, ¿ya? Con la interacción electrón-electrón, ¿ya? Es lo mismo que antes, solamente que se simplificó aún más, un poco más, el funcional de densidad de la Density Functional Theory. ¿Okay? Bueno, y ahora pasamos de verdad a transporte óptimo, ¿ya? Entonces acá tengo mi probabilidad de encontrar el estado del sistema en alguna configuración x1, xn. Esta es una probabilidad sobre el espacio R a la 3n. Así que lo escribo como si fuese un plano de transporte, pero multimarginal, ¿ya? O sea, con n marginales en vez que n, digamos, estoy transportando n cosas en vez que solo dos, una en la otra. ¿Y qué significa esto? Simplemente significa que tengo una correlación entre n variables, ¿ya? Y la proyección en cada una de las coordenadas del plano es igual a la misma densidad de electrones ρ. Así que mi funcional de densidad es de verdad un transporte óptimo, donde el costo es este costo muy específico que me dice que los electrones se repulsan entre sí, ¿ya? Y los electrones no pueden irse al infinito porque tengo la constricción que las proyecciones son esta medida dada, así que necesitan estar densos ahí donde ρ está denso, ¿ya? Y hoy tengo un problema matemático de tipo transporte óptimo, donde recién se aplicaron toda la técnica de transporte óptimo con el caso de interpolar n medidas, de mezclar juntas n medidas en vez que solo dos. Y esto es un resultado de 2013. Y acá es, después empecé a colaborar con
esta investigadora de Codina Kotar de UCL, University College London. ¿Sí? Yo después de esto, un par de años después, supe por la primera vez del problema. ¿Okay? Entonces, esto es el problema que estudiamos, ¿ya? Tenemos un psi, que me engendra una probabilidad en dimensión 3n, ¿ya? Después tenemos un problema de transporte óptimo con n marginales, ¿ya? Que lo escribo así. Fijo ρ, tengo n marginales y considero todos los planes de transporte que son probabilidades en dimensión 3n que se proyectan en mi densidad ρ es en dimensión 3, se proyectan en mi densidad ρ en cada una de las n copias de R3 y minimizo este costo, ¿ya? Y acá ven que arriba tengo escrita en largo, tengo n dimensiones, abajo tengo 3 dimensiones, así que el cuello de botella, el funcional que me condensa la dimensionalidad, es ese transporte óptimo. Y acá esto sería, en el dibujito sería yo que estoy, o nosotros, que estamos estudiando lo que pasa en el funcional de transporte óptimo para poder reducir la dimensionalidad, ¿ya? Así que la pregunta, en este caso, hacémoslo un poco más general. Pongo acá cualquier costo, pero lo importante es que el costo hace interactuar las coordenadas dos a la vez y sumo sobre todas las coordenadas, ¿ya? Una especie de costo simétrico por permutación entre coordenadas. Y minimizo, como antes, por planes que proyectan en una densidad dada. Y lo que interesa es qué pasa, cómo puedo bien aproximar este funcional cuando n crece, ¿ya? ¿Cuál es una buena aproximación de este funcional? Que es un poco el centro de la teoría de Density Functional Theory. Cuando n crece, ¿ya? Y esta es una pregunta importante. Acá tengo, había buscado Density Functional Theory y hay mucha gente interesada en eso. ¿Ya? Así, uno encuentra una cantidad de literatura impresionante en Google Scholar. Así que es bastante, digamos, son preguntas que interesan a varias gente, digamos. Bueno, ¿y a qué se parece este problema? Ahora vamos a tener un par de resultados, ¿ya? Primero, hacemos un poco de numérica, ¿ya? Entonces, Perdón, Mircea, perdón, sí. perdón. ¿Cuál era? Tú describiste un plan de transporte entre dos medidas. ¿Cuál es la medida inicial? Que me perdí, perdón, que tuve que ir a ver una cosa. Ok, acá la idea es así. Suponamos que tengo n igual 3, ¿ya? Y que la dimensión es igual a 1, ¿ya? Así, en este caso acá tengo mi R3 digamos, R3, que sería R1 a la 3, ¿ya? Y pongo acá, en cada coordenada, pongo mi misma densidad de probabilidad, ¿ya? Rho, rho, y la última es acá, rho. ¿Se imaginan que mi densidad de probabilidad es la misma, aunque no la dibujé bien? Es la misma en cada coordenada, y acá en este cubo hay una probabilidad de pi cuya proyección en cada uno de los ejes es igual a rho, ¿ya? Entonces eso es un problema con 3 marginales iguales, todos iguales a rho, ¿ya? Todas las proyecciones son iguales a rho de mi densidad en n dimensiones, y optimizo su interacción por esta, digamos, la integral respecto a la probabilidad en el espacio producto de esta suma de costos de coordenadas. ¿Ya? Pero si estuviera pensando en la formulación original del problema de transporte, tú dijiste al principio de tu charla que era de una medida a la otra. Ya. Original ¿Cuál es era la? con n igual a 2. Y Ya. tendría mu es igual a rho, nu es igual a rho,
y el costo C de x menos y, es igual a 1 sobre x menos y. ¿Ya? O sea, ahí me conviene mover la mu y la nu, porque aunque tenga dos, digamos que necesito mover una medida en sí misma, pero me cuesta mucho tener las cosas donde están, ¿ya? Porque esto explota cuando x es igual a y. Así que quiero que mis medidas estén lejos una de la otra. ¿Ya? El caso n igual a 2 sería el caso inicial, ¿ya? El caso que aparece en esta figurita de acá, ¿ya? Tengo n igual a 2, tengo acá la misma medida, se imaginan que esta es la misma medida por, acá tengo ρ y acá tengo ρ, y acá, pero mi costo, si es que mi punto se envía exactamente en sí mismo, costa infinito, así que mejor que se quede lejos, ¿ya? Y van a ver que en realidad mi costo se concentra más o menos cerca de unas curvitas acá, en vez que en la diagonal, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver numéricamente, ¿ya? Entonces acá tenemos la numérica para n igual a 2 en dimensión 1, costo repulsivo, ¿ya? O sea, c de x menos y es igual a 1 sobre x menos y. Así que para tener acá, y mi medida ρ, que es igual a mu, es igual a nu, en el caso de dos variables, es algo así, es una especie de, no una gaussiana, sino algo como una gaussiana, pero con soporte compacto, ¿ya? Así que acá tengo que mi plan de transporte, pi, se concentra en esta línea, ¿ya? Y si se fija proyectando, si hago la proyección por acá y por acá, obtengo una densidad que más o menos se parece a una gaussiana, ¿ya? En total. Aunque quizás no es tan claro, uno como es un poco contraintuitivo, pero en realidad si de verdad la proyecta, la densidad total, donde está más negro, es de verdad simétrico y bien, bien similar a una gaussiana, ¿ya? Entonces esto es lo que pasa con dos marginales. Y después uno puede hacerlo con más, ¿ya? Entonces acá tengo 3, 4, 5, siempre con el mismo, digamos, ρ es igual a esta densidad así. Pero acá, si se fijan, si estoy en 3 dimensiones, n igual 3, tengo una probabilidad pi en un cubo de dimensión 3, ¿ya? Para representarlo en un dibujo, lo que hago es, hago la proyección en 2 dimensiones, ¿ya? Proyección en un cuadrado de 2 dimensiones. Y lo mismo lo hago para hacer los dibujos de cualquier otra dimensión. Acá tendría una medida en el cubo de 5 dimensiones que proyecto en 2 dimensiones. Y acá simplemente lo de la derecha representa como cuánto es la densidad de la medida pi en la vertical, ¿ya? Entonces, antes estaba codificado como cuánto fuerte es el negro y después está codificado también con la altura del gráfico, de la gráfica de mi densidad pi, ¿ya? Proyectada. Entonces, si se fijan acá, lo que está pasando es que todo semeja siempre más a una gaussiana, pero discretizada y un poco más, con más geometría, ¿ya? Pero la idea es que cuando n crece y tiende hacia infinito, todo se parece siempre más a como una medida, digamos, continua, aunque aproximada de manera interesante y especial, ¿ya? Entonces, este es el primer resultado, digamos, que vale muy general, ¿ya? Esto acá habría debido escribir teorema o cosas así. Y la cosa que dice es la siguiente, no me interesa muchísimo el costo, pero siempre el funcional con n variables, costo con n marginales y densidad común igual a una medida mu, es igual a n cuadro, tiene un término principal n cuadro multiplicado por un problema con una doble integral, más términos de orden inferior, ¿ya? Entonces, esta doble integral de acá es
si se fijan, sería la integral de c de x menos y doble respecto a la medida mu producto mu, ¿ya? Entonces acá digo que es una aproximación por la energía de la medida producto. Y esto vale muy en general si C es definido positivo, ¿ya? Cualquier vez, si tengo una matriz definida positiva, significa que aplico a dos vectores y me da siempre mayor o igual que 0. Y acá es como una matriz, solo que hago una integral en vez que hacer sumas sobre los índices, ¿ya? Entonces C es un kernel definido positivo balanceado. No sé cómo se dice, pero en inglés es Balanced Positive Definite, ¿ya? O sea, no es que testeo para cualquier F, pero casi cualquier F. Pongo además sobre las F donde necesito verificar la condición de positividad, miro solo para las F que tienen promedio 0, ¿ya? Así que es un poco más débil que pedir definido positivo, pero es muy cerca de esta noción, ¿ya? Y yo vi esto a una conferencia en 2015, vi que habían demostrado una implicación y de ahí me puse un poco a trabajar en esto y empecé con probar la otra implicación, que es un resultado bastante sencillo en realidad. ¿Ok? Y de ahí en esta conferencia en 2015, empecé a mirar esto. ¿Ok? Y el próximo resultado, ya después de haber conocido Codina Cotard de University College London y empezamos a trabajar y llegamos a mirar el término sucesivo de la aproximación, ya que lo que es de verdad acá aparece algo que es muy similar, una muy buena, digamos, aproximación de lo que es f de rho en general, el density functional. Y acá digamos, lo que sería interesante sería 1 sobre x menos y en R3. Pero acá la misma cosa vale un poco más en general y miro cualquier potencia con un exponente S en dimensión cualquiera y S es entre 0 y la dimensión, ¿ya? O sea, esto es un caso particular del teorema, ¿ya? Y esto vale para S menor que D, ¿ya? Para potencias inversas menores que D, porque así 1 más S sobre D es un menor que 2, ¿ya? Así que acá tengo un término el próximo término de aproximación, más pequeño que el primer término, en términos de número de electrones. Y acá después el término de error es O largo de la misma cantidad n a la 1 más s sobre d y divido por el log n, ¿ya? Así que sabemos que si hay más términos de aproximación, lo que no es tan cierto, puede ser que ese es el último claro que uno puede escribir, pero por lo menos está preciso la estimación un poco más allá, hasta un orden 1 sobre log n más pequeño. ¿Okay? Y esto, digamos, tomó, como ven, como 3, 4 años. En realidad, la publicación es el 2019, pero el paper, el preprint conectado fue en 2017, ¿ya? Así que tomó un par de años desarrollar todo esto. Fue trabajo bastante intenso. Además, la constante que aparece acá también tiene una interpretación que después vamos a descubrir, ¿ya? De límite de uniform electron gas, de gas uniforme de electrones. ¿Ok? Y la dependencia de ρ es una dependencia no lineal con una potencia 1 más s sobre d y integrado, ¿ya? Entonces, esto es una especie de f de ρ aproximado, ¿ya? Acá tengo una primera aproximación y acá tengo una segunda un poco más precisa. ¿Ok? Esto era la introducción al tema, digamos. Y ahora, la próxima parte, ¿ya? Digamos, van a ver, digamos que ahora lo voy a decir y después
digamos que no voy a hablar más de esto, pero para la demostración de este teorema, se ocupa mucho de transporte óptimo. Varias técnicas de transporte óptimo y un poco de mecánica estadística, ¿ya? De teoría clásica de mecánica estadística. ¿Ya? Estas son las técnicas, digamos, clásicas que entran ahí. ¿Ya? Pero además de estas técnicas clásicas, la cosa nueva y, digamos, la tecnología nueva matemáticamente que describimos para esto es lo de que voy a hablar en la próxima diapositiva. ¿Ya? Okay. Entonces, acá pasa a una parte de descripción de la demostración de cómo, de dónde sale este resultado de aproximación más fina de transporte óptimo. ¿Ok? Y acá pasamos, digamos, nos enfocamos en este teorema. ¿Ya? Necesitamos ver que, ahí voy a borrar la parte donde digamos, compliqué toda la notación. Entonces, lo que vamos a demostrar es que el transporte óptimo es igual al término con una doble integral de ρ, más este otro término preciso de error. Y entonces, ¿cómo se obtiene este resultado? ¿Ya? De eso voy a hablar. Entonces, ahora, la primera cosa que voy a hacer, bueno, aparte acordarnos cuál es el costo y poner esta definición de que la función característica de un conjunto es la función que es 1 en el conjunto y 0 afuera. ¿Ya? Estas son notaciones. Y después la última notación es, tomo el transporte óptimo y le saco el término con la doble integral. ¿Ya? Lo que sería el mean field, el campo medio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el funcional menos el campo medio es exactamente el nuevo término de error que yo quiero, ¿ya? Entonces, lo que dice el teorema es que el nuevo término de error se comporta como n a la 1 más s sobre d por una constante sd por una integral, ¿ya? Esto es el enunciado del teorema. Ahora se describe un poco más sencillo porque puse una notación del próximo término de error, ¿ya? Que es este en. Y acá f, la función, tengo una función en vez que una densidad porque puedo aplicarlo para cualquier función en realidad, cualquier función positiva, no solo medidas de probabilidad, ¿ya? O sea, en cualquier densidad positiva tiene sentido este funcional. Acá la única diferencia es que hago un integral y divido por la integral total de f, en vez que mirar en vez que mirar la integral sin dividir por el promedio, pero es solo una normalización para que todo tenga sentido más allá. ¿Ya? Eso, digamos que la idea es que ahora tengo que estudiar cómo funciona este tipo de mix de energía mixta con transporte óptimo menos campo medio y ver si logramos comprender cómo funciona. ¿Ya? Entonces, el primer paso es darse cuenta de lo que pasa, digamos, considerando como función f la función que es 1 sobre el cubo de dimensión d y 0 afuera. ¿Ya? Esto es el primer caso. Y el segundo caso es acá tengo un cubo de volumen n. ¿Ya? Acá tengo volumen n y acá tengo volumen 1. Y la relación entre las dos es muy fácil. Tengo n a la, perdón, acá falta un signo menos. N a la menos s sobre d. Uno ocupa el facto que el costo tiene un buen comportamiento por reescalamiento y después trabaja bastante con constantes que salen de la definición del e, de la función e.
¿ya? Así que créanme que vale este rescalamiento. Y ahora, si es que quiero demostrar esto de acá, o sea que el funcional crece como n a la 1 más s sobre d, significa que existe, digamos, lo que vamos a demostrar es que existe este límite de en del cubo, por ejemplo, dividido por 1 sobre s a la, 1 sobre n a la, perdón, dividido por n a la 1 más s sobre d, ¿ya? Y en términos de este otro funcional, dado que ya tengo un n a la menos s sobre d, significa que límite de en de 1 de la funcional característica del cubo de volumen n, esto dividido por n es igual a la cosa de antes, que es igual a c, ¿ya? Y entonces tengo que en debe ser lineal asintóticamente, por lo menos para n que tende a infinito, respecto a n, una función lineal de n, ¿ya? Donde el número de, digamos, el número de variables, número de marginales, es igual al volumen del conjunto que estoy mirando, ¿ya? Y entonces esto es natural buscar una subaditividad de ese tipo, ¿ya? Acá tengo dos conjuntos, suponamos que A y B tienen volumen entero. Tomo como número de variables de mi funcional el volumen total. Acá pongo un conjunto de volumen igual a este entero y divido por el volumen mismo, ¿ya? Y si aplico este funcional a A unito B y después lo aplico al conjunto A y al conjunto B, obtengo una subaditividad y esto no es muy difícil, ¿ya? Se trata más o menos de tomar el pi que corresponde al conjunto A, que es un elemento de R a la D a esta cardinalidad A, tomar el pi B, R de cardinalidad de B, ¿ya? Y de esto hago su producto, pi A por pi B, ¿ya? Si este era un optimizador del problema, del primer problema, y el pi B era un optimizador del segundo problema, entonces el pi A producto pi B es un competidor para el problema con doble número de marginales, con número de marginales A unito B y con ese otro conjunto, ¿ya? Así que más o menos se trata de describir un buen producto de medidas en espacios de dimensiones A y B. ¿Okay? Y después, aplicando teoría clásica para funcionales subaditivos, se obtiene que existe este límite y en realidad el límite de los mínimos para estos problemas es igual también al ínfimo sobre el n, ¿ya? Entonces el límite es igual al mínimo y asintóticamente esto existe y entonces definimos esta constante límite, ¿ya? Esta constante límite aparece exactamente con el caso de densidades constantes, ¿ya? Cuando la densidad es constante, ¿ya? Entonces, eso es el primer paso, el paso, digamos, donde más o menos se trata de unir técnicas clásicas para obtener una primera parte, ¿ya? De mecánica estadística y no sé, un poco hay una parte con transporte óptimo multimarginal para definir ese producto, ¿ya? Ok. Una pregunta, Mircea. En el paso 2, ¿A y B son conjuntos o qué son? Sí, se trata siempre de conjuntos NRD. ¿Eso no se puede mejorar esa desigualdad si A intersección B es distinto del conjunto vacío? Poner algo al lado Perdón, acá derecho. eran disjuntos, ya. Ok, ya, sorry, B ya, está bien, disjunto. ya está bien. Sí, sí. Porque si no se complica bastante la cosa. Sí. Ok, entonces el caso más difícil ahora es el caso de cuando la densidad que yo estoy mirando no es constante, ¿ya? Entonces, para simplificar, digamos, la notación, dado que siempre me interesa, ya, siempre como en este paso 2,
me interesa que la densidad que el número de marginales es igual a la masa total de la F, de lo que aparece acá. Esto lo pongo como definición, ¿ya? Para evitar de escribir n, digo e tilde de una cualquier función es el e precedente donde el número de marginales, el número de copias de RD que estoy haciendo producto, es igual a la integral de f, ¿ya? Y acá puse ese puntito verde para acordarme de decir que todo es ok si n no es entero, ¿ya? Si n no es entero, necesito extender mi funcional por algún tipo de interpolación y entregar un sentido al caso que el número de coordenadas no es entero, pero esto se puede hacer, ¿ya? Entonces, créanme, no voy a entrar en eso porque saca más 10 minutos más de charla, pero se puede hacer. Entonces se hace este E, y ahora necesito, cuando tengo un conjunto, capa, donde está incluso el soporte de mi función f, se imaginan que este conjunto es muy largo, porque f debe tener integral que tiende a infinito, un poco, rescalo cada vez la f para que el integral tenda a infinito, y necesito demostrar que este funcional es aditivo o casi aditivo, aditivo módulo error, ¿ya? Entonces que la energía E tilde de toda el capa es igual a la energía E tilde sumada sobre los pedacitos, ¿ya? Sobre los pedazos capa I. Entonces, la subaditividad es fácil, lo hemos visto en el paso 2 precedente, más o menos, es la misma idea. Y la superaditividad se puede demostrar módulo error, y es difícil, la cosa es que uno puede describirlo con error y estudiar el error. Y esto es la parte interesante de la cosa, ¿ya? Entonces, lo que es difícil es que mi costo tiene una cola pesada, ¿ya? La integral de esta función c de x menos i para xi afuera de una vecindad de, digamos, con x menos i afuera de una vecindad del 0, nrd, esto tiene integral infinito, ¿ya? O sea que tiene una cola pesada mi potencial. Si fuese con soporte compacto, sería fácil y entregaría como, digamos que me diría que las interacciones, si acá tengo un soporte de un errorito de R, que nada interactúa a más de R de distancia, entonces las interacciones entre X y Y pasan solo cuando X y Y están en el mismo cubito, ¿ya? Y entonces en este caso tendría acá un error que depende de R, pero tengo casi una aditividad del funcional, ¿ya? Eso sería más fácil. Entonces intentamos reducirnos a este caso y encontrar un término de error de manera inteligente para que funcione, ¿ya? Y será importante que esto sea definido positivo, que cualquier interacción que tenemos sea definida positiva para poder aplicar, para poder tener las asintóticas buenas que aparecían, digamos, en este teorema primero inicial, ¿ya? Acá era importante que tener un kernel definido positivo para obtener la aproximación la menos precisa posible, ¿ya? Entonces será importante que durante la demostración todo permanezca definido positivo. Y lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces hay varias cosas que hacer al mismo tiempo, ¿ya? Y ya, no queda mucho tiempo, necesito elegir cómo terminar sin problemas. Entonces, digamos que la idea inicial es que miro este kernel, C de XY, ¿ya? El kernel que dice, miro solo si las cosas, si XY están en la misma bola, tiene interacción 1, si están en la bola BR. Si XY, uno de ellos o los dos están afuera de la bola, me da 0, ¿ya? Entonces es muy fácil, es un kernel que corta todo en una bola y mira solo interacciones ahí, ¿ya? Esto no es definido positivo. Si hago el promedio sobre todas las translaciones
en R3, en RD, me queda una función total de promedio, que es como un kernel sí definido positivo, pero acá no es derivable, tiene solo, no es C infinito, tiene solo D derivadas a causa de la manera como se comporta en el borde. Y puedo hacer una otra manipulación de suavización que me lo transforma en C infinito excepto en el origen, ¿ya? Entonces me da una gráfica casi indistinguible de la precedente, pero donde es completamente regular excepto en cero, ¿ya? Entonces esto es un kernel sencillo que puede ayudar. Y en realidad, si es que aplico todo el formalismo donde aparte considerar estas bolas, divido por x menos y a la s, o sea, multiplico los kernel precedente por el kernel dato, obtengo un truncamiento de mi kernel que tiene todas las buenas propiedades, ¿ya? Entonces, el próximo paso es, ya, en vez de tomar una sola bola y hacer esto para una sola bola, lo voy a hacer para un recubrimiento de bolas que tienen unos radios R1 y Rm y intentar aproximar mi kernel por todos los truncamientos sumados más un error, y que depende del número de tipos de bolas que tengo, ¿ya? Que van a tener otras propiedades, no voy a entrar en detalle, pero lo importante es que las bolas de cada tipo, las bolas de radio R1, R2, así siguiendo, cada familia de bolas cubre más o menos 1 sobre m del volumen con un error 1 sobre m², ¿ya? Entonces, si se fijan, dado que son m familias, la parte no cubierta también es como del orden de 1 sobre m², ¿ya? Parte no cubierta por ninguna bola. Y si miro qué corresponden estas funciones, corresponden a lo que grafiqué acá, a la subdivisión del kernel total 1 sobre x menos y a la s en subkernel, ¿ya? Y uno reescribe el error, ¿ya? Y estudia lo que pasa. Acá estoy describiendo estos términos, 1 sobre m menos psi, menos phi rj, 1 sobre m, faltaba un 1 sobre m, ¿ya? Y el 1 sobre m menos phi, si uno lo dibuja, salen de esta forma así, con los distintos radios que juegan un rol de dilatación. Y si uno encuentra, que si elijo los radios como una serie geométrica, entonces casi toda la masa correspondiente al psi número j es independiente de las masas de los otros, ¿ya? O sea, pasa más o menos que se subdivide el error en pedazos a causa de esta serie geométrica y de la forma de 1 sobre m menos phi, y obtengo que la suma de todos estos está acotada por una constante por 1 sobre m, ¿ya? 1 sobre m, pequeño, un valor pequeño, 1 sobre m, el costo inicial. Y también lo puedo obtener, esto es lo más importante, por eso insistí que los phi deben ser C infinito. La transformada de Fourier del error está acotada por la transformada de Fourier del kernel, ¿ya? Entonces hago una estimación en el espacio y en el espacio dual, aplicando transformada de Fourier. Si tengo transformada de Fourier del error controlada por C sobre M transformada de Fourier del kernel, sigue que si sumo la transformada de Fourier del kernel, esto es positivo. El Fourier de error más C sobre M kernel es positivo, así que es un kernel definido positivo. Tiene espectro positivo, así que es positivo. Y el truco es sumar esto en el costo inicial para que en la fórmula de error me salga este error definido positivo, lo que me permite hay un teorema acá para encontrar cotas de crecimiento de la energía con el costo dado por la función de error y que está acotada dividiendo por m, ¿ya? Y así acá tengo un funcional aditivo, acá tengo una cota
con m dividido, donde divido por m y el m sale que es bien definirlo como logaritmo de la número de marginales. Y con esto termina, ¿ya? Así que acá tengo que esta parte es aditiva, acá tengo una cota por error y con todo esto me permite de demostrar que tilde n, no, sin tilde, me permite demostrar que en de rho sobre n, digamos que no de rho, pero de rho n, que sería, en vez que rho, miro el reescalamiento a escala n, 1 sobre d, ¿ya? Un rho reescalado, alargado. Esto existe y sigue el teorema. El teorema. ¿Ya? Entonces, digamos que hay varias técnicas que uno necesitaba encontrar y mezclar para esta parte. ¿Ya? Y con esto ya terminaría. Y lo que quería poner como última cosa son unas referencias para aprender más sobre estos temas. ¿Ya? Así que, perdón por salir de la hora. Gracias, Mechia. ¿Hay algunas Ya. preguntas, dudas, comentarios? Hola, una preguntita o Hola. más bien una aclaración. Sí. Eh, ¿Esto que acabamos de ver tiene relación con las teorías de Boltzmann para mecánica estadística? Con la teoría de Boltzmann, yo lo que conozco bajo el nombre de teoría de Boltzmann, creo que es algo que funciona en el espacio de posiciones y momentos, ¿no? Es Sí, así es. la diferencia con, digamos que lo fundamental en todo lo que he dicho. Ok, acá hay una parte interesante que de hecho estoy mirando, pero lo que acabo de decir por ahora no tiene que ver con la teoría de Boltzmann. Digamos que para hacer la teoría de Boltzmann con mecánica cuántica, hay una teoría de Moyal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me funciona el lápiz? Moyal, que hace, digamos, la dificultad de la mecánica cuántica es siempre que todo lo que conmuta, cuando uno escribe, digamos, la cantidad de movimiento en mecánica clásica es un producto, un polinomio, pero en mecánica cuántica se transforma en un operador. ¿Ya? La derivada parcial es aplicada 2 veces. ¿Ya? Y esto, la razón para hacerlo es porque la cosa acabe de conmutar. No te gusta que conmute. ¿Ya? Y entonces hay una teoría de Moyal que sale de la teoría tiene una base matemática descrita por Weil de deformación de la mecánica clásica en mecánica cuántica, haciendo que las cosas acaben de conmutar. ¿Ya? Y acá tengo mecánica cuántica con X posiciones y cantidades de movimiento o velocidades, no sé. ¿Ya? Pero es un poquito complicado y no hay una versión, eso es interesante desde el punto de vista de Density Functional Theory, no existe en la versión Moyal, ¿ya? O sea, con cantidades de movimiento, ¿ya? Así que por el momento, cada vez que uno tiene la energía cinética, debe encontrar como truquitos para evitar que aparezca con fuerza en la teoría, ¿ya? Y esto funciona a veces bajo unas condiciones y otras veces lo aproxima nomás para no saberlo. Pero la teoría, digamos, donde aparecen las velocidades al mismo tiempo, en las aproximaciones, y hago una teoría aproximada de velocidades y posiciones al mismo tiempo, eso aún no es desarrollado, pero es algo que vale la pena estudiar. ¿Eh? Muchas Es la teoría gracias. acerca de Boltzmann cuantístico.
¿Hay otras preguntas? Digamos que hay varias, acá de transporte óptimo hay varias cosas súper interesantes. Se tiene una cosa que uno estudia el espacio de probabilidades con la distancia de transporte. La distancia, en vez que mirar la distancia, por ejemplo, L2 entre funciones, ρ menos ρ1 menos ρ2, ya tengo dos funciones, miro la distancia, la norma L2, y uno, si sustituya en vez de la norma L2, la distancia, el mínimo de integral de x menos tx cuadrado de mu con t, perdón, acá pongo ρ. ¿Ya? Bueno, algo pasó. Si en vez de poner esto, miro la distancia de transporte óptimo entre ρ1 y ρ2 con la distancia x menos y al cuadrado, ¿ya? Entonces, en vez de integrar x menos y al cuadrado, de integrar x al cuadrado respecto a la diferencia de las funciones, miro cómo transportar la ρ1 en la ρ2 con el transporte con distancia óptima x menos y al cuadrado, el transporte óptimo con distancia x menos y al cuadrado. Esto ayuda muchísimo y de eso hay varias, la mayoría de las aplicaciones son en Machine Learning, donde en vez de ver el problema desde el punto de vista que cómputo el error ocupando la norma L2, cómputo el error ocupando el transporte óptimo. Y ahí parece que esto funciona, aún yo no comprendo y no sé si se comprende muy bien por qué, pero ayuda mucho en esto. Y de eso habla, por ejemplo, este libro Computational Optimal Transport. Y la versión más, digamos, la versión más abstracta de esto es la geometría de espacio de probabilidades con distancia de transporte. Que entra. Y eso era una cosa que no pude decir en la charla, entré en eso. Ya. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué representaría para un químico transportar una density ρ1 a una density ρ2 de manera óptima? Es la correlación. Se trata más o menos, si tengo, acá uno dice, supongo que ρ1 es la densidad de, acá tengo una molécula donde sus electrones se sitúan más o menos por acá, y la otra, los electrones se sitúan más o menos por acá. Y entonces, puedo considerar estas moléculas separadas o en un sistema junto. En el sistema junto, además de las interacciones entre los electrones de la primera y sí mismos y de la segunda y sí mismos, tengo interacciones entre una molécula y la otra. Y en práctica, para decir cuál electrón interactúa con cuál, acá pongo el ρ1, acá pongo el ρ2 de la primera y segunda molécula y veo dónde se sitúan más energía en el espacio producto, más energía de configuraciones, ¿ya? Así que el transporte óptimo corresponde, o la parte de transporte corresponde a una correlación entre posiciones de una molécula por acá con posiciones de una molécula por allá. Lo que cambia si la considero como que viven juntas o cada una separada sin ver la otra. Y hay digamos, interpretación de correlación entre las dos. Y no podría ser, por ejemplo, ¿sí? No podría ser, por ejemplo, que la ρ1 es una molécula y la ρ2 es otra molécula y tú quieres estudiar la reacción que lleva de una molécula a la otra y que de alguna manera por cosas de magia, ¿no es cierto? Porque que el costo este costo básicamente te describe bien las reacciones químicas. Es la idea, digamos, sí. Digamos que la dificultad, esto sería exactamente la idea, es que como
una molécula reacciona a la otra a través de un transporte óptimo entre las densidades de probabilidades de sus electrones respectivos. ¿Y hay alguna adivinanza de cuál es el costo que describe bien las reacciones químicas o es solamente adivinar, qué sé yo? Porque Digamos que las reacciones químicas, ahí creo que es que el transporte óptimo empezó a aplicarse a eso hace como 5 años, ¿ya? Así que hay mucho que hacer. Lo más cercano de eso es que uno por lo menos intenta reobtener las interacciones de Van der Waals. ¿Ya? Las interacciones de Van der Waals dicen que si la molécula está lejos, se atraen y la única cosa que miro es la interacción electromagnética entre núcleos y electrones. Estas se atraen con algo que decae como R a la 6, 1 sobre R a la 6. ¿Ya? Si esta distancia R es muy larga entre las dos moléculas, uno siente la fuerza R a la menos 6. Y una cosa es intentar reobtener esto con transporte óptimo, que aún no se sabe. Entonces, por ahora estamos bien, digamos, matemáticamente bien lejos de todo eso. Por otro lado, cuando uno aplica machine learning, o sea, aplica como algo donde no ve exactamente por qué funciona y lo hace igual, ahí sí, digamos, entra más de transporte óptimo, pero no lo sé explicar bien, no sé cuál es la... Para mí todo eso es un poco nuevo, digamos. muchas gracias. Ok. Ok, muchas gracias, Ya, Michelle. gracias.